Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hacer algunos comentarios respecto a una colección de libros de divulgación eh, que se llama La Ciencia desde México, que publica el Fondo de Cultura Económica. No voy a hablar de esa colección en general, sino solamente de la parte que tiene que ver con matemáticas, ya que a lo largo del tiempo, si bien he desdeñado comprar casi todos los libros que tienen que ver con física, con química, con biología, con lo que sea, con las matemáticas no, ya que los libros de divulgación de matemáticas suelen ser muy interesantes cuando incluyen cálculos que nos demuestran que las matemáticas realmente no se comprenden si no se pone uno a hacer cálculos. Por eso también en esta selección de libros que voy a presentar he dejado fuera todos los libros que son puramente discursivos y en los que no aparecen más que una o dos figuras a las que denominan fórmulas. No, en estos libros que voy a presentar no aparecen las fórmulas como figura uno o como figura 2, sino que aparecen las fórmulas como parte de un problema cuya solución se obtiene haciendo algunos razonamientos y haciendo algunos cálculos numéricos en muchos de los casos. Los libros de divulgación resultan interesantes para quienes impartimos clases porque con ellos podemos enriquecer los ejemplos que los libros de texto ya han vuelto absolutamente triviales. Yo doy clases en la educación media y los libros de texto que uno ve ahí son realmente deplorables en el sentido de que quienes los escriben parece que buscan lo más aburrido para presentar las matemáticas, también para presentar la física lo más aburrido. Se la pasan hablando del movimiento rectilíneo uniforme y los ejemplos que presentan pues por lo regular no tienen absolutamente ninguna importancia y resolverlos no nos enseña absolutamente nada ni del movimiento, ni de las matemáticas, ni de la física, ni de nada. Y parece que nada más estamos perdiendo el tiempo, tanto quienes fingimos que enseñamos como quienes simulan que aprenden algo que a final de cuentas quizá les resulte no solamente aburrido, sino irrelevante e intrascendente. En ocasiones he visto que hay muchas personas que se ponen a ver estos videos y que me preguntan, hacen la pregunta, pues yo las dejo ahí para que ahí se queden, excepto cuando son comentarios absolutamente impertinentes. Pero muchos comentarios y muchas preguntas, aunque pues en principio quizá no meritasen una respuesta, los dejo ahí. En algunas ocasiones me han preguntado, bueno, ¿y esos libros que usted recomienda, para qué pueden servir en mi vida? ¿Para qué pueden servir en esto? ¿Para qué pueden servir en lo otro? Eh, si estuviéramos en un salón de clases y quienes me hacen esa pregunta fuesen mis alumnos, pues les diría que lean el, el proyecto de la escuela, lean el currículum de la escuela, lean por qué están en una escuela, pues para que se formen de una manera integral y que otros han decidido que esa integralidad consiste en que aprendan esto y aquello y lo demás. Los que ven estos videos los ven por voluntad propia, porque no tienen nada mejor que hacer, porque encuentran gracioso al que esto está diciendo o por mil motivos que no tengo idea cuáles puedan ser. Por lo tanto, ese tipo de preguntas, ¿para qué me servirían esos libros? Pues bueno, mmm, depende. Si es un libro de ecuaciones diferenciales, pues le va a enseñar a resolver ecuaciones diferenciales. Así, y ya. Si es un libro sobre topología algebraica, pues le va a enseñar topología algebraica. Si es un libro de divulgación en matemáticas, le va a enseñar algunos ejercicios bastante entretenidos con los que podemos pasar las tardes en lugar de ver telenovelas, nos ponemos a resolver algunos problemas con lápiz y papel. ¿Para qué nos sirve ver telenovelas? Pues para pasar el tiempo. ¿Para qué nos sirven los libros de divulgación en matemáticas o en general los libros de matemáticas cuando no somos matemáticos profesionales que estamos buscando resolver algún problema que otro planteó? Pues nos sirven para pasar el rato. En muchos de los libros que yo les recomiendo son libros con los que yo he pasado mucho rato, porque a muchos nos gusta
no ver telenovelas, sino leer libros de matemáticas, a veces novelas, pero generalmente libros de matemáticas para aprender a hacer algo, porque las matemáticas nos enseñan a hacer algo. Yo sé que muchos creen que las matemáticas pues son como la filosofía. Bueno, hay filosofía que también hace algo, hace sistemas. Las matemáticas generan metodologías para encontrar números, para encontrar soluciones de problemas. Eso es lo que hacen y eso es lo que nos entretenemos muchos cuando leemos estos libros. Bueno, vamos a empezar. Como les dije, todos son del Fondo de Cultura Económica de la colección La Ciencia desde México. Y pues el primero que les voy a mostrar es las matemáticas, perejil de todas las salsas, de... Ahí viene las matemáticas, perejil de todas las salsas, es el número 163. Los autores, en este caso ahí se ven sus nombres, Ricardo Berlanga, Carlos Bosch y Juan José Ribaud. Este es el libro, creo que este tiene otra presentación, hay otra edición. Esta edición que yo tengo aquí me parece que es la segunda. Se hicieron de algunos de estos textos, se han hecho más de una edición, sí. Esta es la cuarta edición, 10ª reimpresión. Quiere decir que ha tenido un éxito pues relativo. La primera edición es de 1999. Esta cuarta edición, 10ª reimpresión, es de 2017. Quiere decir que pues la gente ha encontrado algo en este librito que es de matemáticas y por lo tanto han decidido comprarlo y la editorial ha decidido lanzarlo una y otra vez y que bueno, porque pues yo hasta estos momentos pude pude comprarlo y no, como les dije, tienen que ver con las matemáticas, así que van a aparecer matemáticas, algunas matemáticas, y qué bueno que aparecen matemáticas, porque eso es precisamente de lo que deben tratar los libros de matemáticas, de cálculos matemáticos y de cómo los interpretamos. Aquí estamos hablando de mapas, proyecciones de mapas. Y vean ustedes, ahí aparecen cálculos matemáticos. Este libro, Las matemáticas perejil de todas las salsas, va a tener 3 partes. La primera parte es las matemáticas, mostrar y demostrar. La segunda parte es el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Y la tercera parte es sólidos sobre una hoja de papel. Las matemáticas, mostrar y demostrar. Bueno, siempre en estos libros ha de haber algún tipo de introducción donde se nos diga para qué sirven las matemáticas, por qué son importantes las matemáticas, etcétera. Y comienzan con preguntas tan sencillas. Esta la tomo del prólogo, de la introducción, perdón, que dice una pregunta, una afirmación. Las matemáticas a mí nunca me gustaron, son muy difíciles. A mí me gustaban, pero no les entendía mucho. Debe de ser usted muy matado, le dicen a un matemático. Eso casi nadie lo entiende. Uy, debe ser inteligentísimo. Se refieren a una reunión social en donde alguien dice que es matemático y por lo tanto le hacen este tipo de afirmaciones. Enseguida se hace un gran silencio y las personas y el matemático ponen caras de tontos. Además de tales comentarios, los presentes dan indicios de que no esperaban que un matemático pareciera una persona común y corriente. Seguramente esperaban que tuviera cara de desquiciado, complementada con alguna joroba u otro defecto físico pronunciado. Imágenes o estereotipos que se toman de los mismos matemáticos. A veces les gusta contar historias de que tal o cual tenía este o aquel defecto físico. Bien, entonces este libro, la primera parte, dice aquí, este capítulo empezó a tomar forma hace mucho tiempo y es el producto de diversas actividades y pláticas de divulgación que a lo largo de los años hemos impartido. ¿De qué tratan las matemáticas? Bueno, no es tan fácil decirlo. No es tan fácil decirlo, ni desde el punto de vista metodológico, ni desde el punto de vista epistemológico, ni desde el punto de vista ontológico. Y hay muchas respuestas en muchos niveles de los que he mencionado, en varios de los niveles que he mencionado. ¿De qué tratan las matemáticas? De demostrar. En principio, eso es lo que tratan de hacer los matemáticos, demostrar ciertas proposiciones que tienen que ver con números, con figuras, con varias cosas. Bien, vamos a uno que me gusta particularmente mucho porque trae un modelo, una cadena de Markov. Se llama Álgebra en todas partes. Este es el número 166 de José Antonio de la Peña. El señor José Antonio de la Peña también tiene un libro de álgebra lineal publicado por esta misma editorial.
Este libro, Álgebra en todas partes, tampoco es la primera edición, también ya tiene varias ediciones. Esta es la 10ª reimpresión. No hubo otra segunda edición, son puras reimpresiones. Esta es la primera edición, es del 99, este es del 2018. No le ha cambiado prácticamente nada desde la primera hasta esta, pero este me gustó mucho precisamente porque es de los que tiene más abundancia de ecuaciones, con ejemplos pues bastante coloridos, pero lo que más me gustó es el modelo de cadena de Markov que va a traer también trae una secuencia exacta. En la parte que se llama los grupos cristalográficos planos, trae una secuencia exacta. En un libro de divulgación eso siempre será interesante. He aquí una secuencia exacta. En las secuencias exactas, este grupo de aquí se puede expresar como producto directo de los grupos de acá. En las secuencias exactas hay mapeos y el núcleo de uno está en la imagen del otro y están empotrados uno tras otro. Bueno, aquí es una secuencia exacta de grupos. Quiere decir que un grupo se puede descomponer en estas partecitas que vienen en la secuencia exacta. Pero bueno, aquí está la cadena de Markov que les digo. Pronósticos deportivos, la parte 7. Empieza explicándonos la situación, nos presenta uno de los diagramitas que siempre van a aparecer cuando hablamos de cadenas de Markov, transiciones entre estados, y finalmente, bueno, las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Ahí están las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Y las soluciones que encuentra el señor para estas ecuaciones discretas de Chapman-Kolmogorov. Aunque no les llama, creo que sí, no les llama ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, les llama, o no les pone nombre, solamente escribe como propiedades que tienen las cadenas de Markov y la matriz de transiciones, ahí está. Tiene, por supuesto, matrices estocásticas y los toros de Chicago. Y bueno, en realidad es una cosa muy entretenida y hay que hacer todos los cálculos porque no son tan difíciles como en principio uno pueda imaginarse. Y realmente le enseñan a uno muchas cosas, sobre todo por las cadenas de Markov. Este es uno de los libros más entretenidos que pueden encontrar en lo que a divulgación se refiere. Álgebra en todas partes, de José Antonio de la Peña. Como les digo, tiene un libro de álgebra lineal. Hay otro que también me gustó mucho, El billar no es de vagos. Este me parece que este es el 223 y me parece que El billar no es de vagos, de Carlos Bosch. Ahí está. Nada más este autor, Carlos Bosch. Este sí, creo que sí es la primera edición del 2009. Se me hace que este sí lo compré en su momento cuando apareció en 2009. ¿Por qué lo compré? Bueno, pues porque siempre me han gustado los juegos de billar, aunque no soy bueno para jugarlo, y quería ver cómo lo trabajan matemáticamente la situación, y realmente es muy, muy, muy interesante cómo lo desarrollan. No es tan complicado cuando uno ya se lo aprende, es como esos problemas ridículos que vienen en los libros de texto de las escuelas, en los que se esfuerzan por hacerlos aburridos y repelentes. Aquí parece ser que el esfuerzo es al contrario. Los autores se esfuerzan porque los libros sean atractivos y los ejemplos nos dejen algo interesante. Bueno, otro muy bueno, también lo compré en su primera edición, Matemáticas para Iñaki. Este es el 243 de Ignacio Salduendo. Matemática para Iñaki. Este es más reciente. Déjenme les digo la fecha. Es la primera edición, 2017. Tiene 7 años. Y por supuesto va a traer muchas ecuaciones. Trae una afirmación muy interesante que quiero compartir, porque yo la leí aquí, pero se puede debatir, todo se puede debatir. Él nos dice que la matemática es menos abstracta que las ciencias, y para argumentarlo, pues se los voy a leer como él lo dice. Dice así:
Recuerdo una conversación que tuve una vez con Rolf Mantel, economista, en la que yo trataba de convencerlo de que lo que él hacía era mucho más abstracto que lo que yo hacía. Rolf, cuando vos decís sea X un mercado, perdiste todas las ansias, temores y caprichos de las personas que comercian en ese mercado. Cuando yo digo sea X un espacio de Banach, X es un espacio de Banach y lo tengo ahí enterito sobre mi escritorio. ¿Quién es más abstracto? Las abstracciones, por supuesto, son procesos cognitivos que consisten en desnudar a los objetos de algunas de sus partes para poder modelarlos como objetos matemáticos, diríamos así. Por ejemplo, este libro, pues es un libro, es un objeto, tiene color, tiene hojas, miren, pero podemos considerarlo de forma abstracta como un paralelepípedo, un paralelepípedo. Entonces estamos asimilando una cosa estamos abstrayendo del libro sus propiedades como el color, como pues que tiene hojas y lo estamos asimilando nada más a un volumen. El libro nuevamente trae desarrollos, como les dije, los que escojo son libros para gente que quiere hacer matemáticas y no nada más que le platiquen de las matemáticas. Y hacer matemáticas es demostrar afirmaciones, resolver problemas y hacer cálculos. Esas tres cosas. Demostrar, hacer cálculos. Aquí están dibujitos muy bonitos. Nuevamente matemática para Iñaki. Este también me gustó. Bueno, ya. Matemáticas de colores. Matemáticas de colores. De la señora Amanda Montejano, Matemáticas de Colores, es el 255. Este también es reciente, de hecho este sí recuerdo que lo compré hace poco, es del 2022. Hace poco, ya años. Trata del problema de los colores, trata de un problema sobre colores. O sea, podemos dibujar un mapa con solamente 3 colores sin que ninguno se repita entre sí. Digo, sin que ninguno quede adyacente uno al otro. Bueno, pues tal vez. Entonces también nos va a enseñar ciertas definiciones de lo que es una función, suprayectiva, inyectiva, biyectiva, etc. Voy a leerles más o menos lo que dice en la introducción. Algunos libros de divulgación de matemáticas identifican y exponen los grandes pilares en que se ha sostenido la evolución de esta ciencia, trazando un hilo conductor a través de personajes sobresalientes o descubrimientos revolucionarios. Algunos otros son compendios de temas interesantes que se pueden presentar de manera atractiva a un lector no experto o no iniciado en el área. Desde mi adolescencia he disfrutado enormemente la lectura de ambas clases de textos. Luego crecí y me volví matemática y un día descubrí dentro de mí la urgente necesidad de escribir, a mi manera, un libro de divulgación de matemáticas. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta escribir? ¿O porque querría compartir mi pasión? Una vez decidí escribir, sopesé diversas opciones. Al final, naturalmente, decidí escribir acerca de lo que más me gusta, lo que ocupa mi mente y me hace soñar. Bueno, un tanto así, pero así son. Entonces, el libro es bastante interesante, utiliza bastantes matemáticas, quiero decir, las van a ver aparecer una y otra vez. Va a plantear un problema interesante, que no es tan fácil de resolver como en principio uno se pudiera imaginar cuando lo plantea. Matemáticas de colores. Bueno, hay una trilogía y una trilogía de los últimos textos son de un solo señor que escribió un texto de topología que supongo muchos de ustedes conocen. El señor es Carlos Prieto de Castro. Escribió un libro de topología que se llama Topología Básica, también por el Fondo de Cultura Económica, que tiene 2 ediciones. La primera edición es o contiene menos temas que la segunda edición. Por lo tanto, conviene siempre comprar ambas. No sé si haya una tercera edición, quizá la haya y no la conozca, pero yo sí conozco esas 2 primeras de su libro sobre topología. Es una trilogía de libros que son aventuras de un duende en el mundo de las matemáticas. Sarando vuelve al mundo de las matemáticas, el duende se llama Sarando, y Lo imposible en matemáticas. Son 3 libros, los 2 primeros están unidos por un personaje común que es un duende, Sarando, y que va a tener ciertas aventuras
en eso que él llama el mundo de las matemáticas. En algunos de estos, bueno, como les digo, van a aparecer cálculos. Nos va a hablar de varios temas. Primera aventura, sólidos platónicos. ¿Por qué los sólidos platónicos solamente son 5? La segunda aventura, caos y belleza de fractales. La tercera aventura, año 2001, comienza un nuevo siglo y un nuevo milenio. Resulta que este librito aparece por primera vez en 2005 y tiene una séptima reimpresión en 2015. Quiere decir que sí tuvo cierta difusión. El enigma del milenio, el último teorema de Fermat. ¿Qué forma tiene el universo? ¿Qué forma tiene el universo? Crecimiento y decaimiento, el misterio del exponencial, arreglos geométricos de números, las matemáticas y el arte, cuadrados mágicos, nudos de colores, nudos y polinomios, nudos y biología molecular. Entonces, en la última parte, pues nos va a hablar mucho de nudos. Que los vean, ahí están los nudos. No será tan elemental porque va a enseñarnos a identificar números con ciertas estructuras algebraicas, los famosos polinomios de Jones, y así sucesivamente. En el segundo, que es posterior, por supuesto, primera edición 2012, primera reimpresión 2021. Este no tuvo tanta difusión como el anterior, pero no deja de ser interesante. Primera aventura, números primos. Segunda aventura, terrenos y pompas de jabón. Empacando naranjas y canicas. Tercera aventura, o sea, el problema del empaquetamiento. Cuarta aventura, ¿qué tan grande es el infinito? Quinta aventura, paradojas en matemáticas. Sexta aventura, sobre lazos y pelotas. Séptima aventura, puentes, toros y tazas. Octava aventura, colocando losetas en el piso. Y novena aventura, dibujando con regla y compás. Sobre estos temas va a volver en el libro posterior, Lo imposible en matemáticas. Este es el 233. Está bonito. Sí me gustó y está bastante grueso. O sea que nos garantiza mucha lectura. Lo malo es que este sí tiene menos matemáticas y tiene más fotos. Tiene más fotos de matemáticos. Y trae una biografía de Bertrand Russell en la 147. Una biografía de Bertrand Russell, 147. Bertrand Arthur William Russell. Va a repetir la biografía de Bertrand Russell en otro libro. Y pues bueno, nos va a dar los datos de Russell, que se casó muchas veces, que escribió Principia Matemática, los principios de las matemáticas. ¿Cuál es la contribución de Russell tanto a la filosofía como a las matemáticas? Difícil decirlo. Supongo que los matemáticos no tienen ni idea de qué hizo Russell, que escribió Principia Matemática. Pues sí, ¿para qué sirvió Principia Matemática? Pocos matemáticos lo citan como un texto que les sirva a ellos para fundar lo que sea que tengan que fundar, el análisis, porque al final de cuentas Principia Matemática es un libro de análisis. ¿Realmente logra fundar el análisis? ¿Les interesa a los matemáticos ese tipo de fundamentación? Creo que en una ocasión presenté libros de análisis y mencioné de manera precisa qué libros de texto de análisis sí utilizan Principia Matemática. ¿Porque es eso? Un libro de texto un libro donde se fundamenta el análisis matemático. Bueno, vamos al último. Lo imposible en matemáticas, también de Prieto de Castro. Este también lo compré recientemente. Es del 2017. Bueno, recientemente. Ya en mi mente recientemente, esas cosas que pasaron hace 20 años son recientes en mi mente. Números imposibles de alcanzar y otras imposibilidades. Lo imposible en matemáticas. ¿Qué quiere decir lo imposible en matemáticas? Bueno, ¿qué ejemplo se puede poner para explicar la idea de esta supuesta imposibilidad? La quíntica. Se puede resolver la ecuación quíntica algebraica, el polinomio de quinto grado, en una variable real. Bueno, en una variable se puede resolver, pero para que tenga sentido el problema no es se puede resolver, porque ciertamente si hacemos aproximaciones lo podemos resolver. Y esa es una solución, con cierto nivel de aproximación. Pero la pregunta se vuelve más interesante cuando decimos lo podemos resolver con radicales
con operaciones de radicación, división, multiplicación, cómo resolvemos la ecuación de segundo grado, la de tercer grado, la de cuarto grado, la de quinto grado se puede resolver en ese sentido. Bueno, no, es imposible resolverla, ese es el resultado fundamental de la teoría de Galois. Entonces, de eso va a tratar este libro y nuevamente nos va a repetir la biografía de Russell, pero creo que este sí trae una foto, sí trae una foto en la 214. Vamos a ver la foto de Lord Russell. Aquí está Lord Russell. Nos va a repetir, digo, si ya tengo su biografía hay que repetirla todas las veces que sea necesario. Y cuando la repita por segunda vez le pongo una foto. En el libro anterior ya la había puesto, pero pues aquí la pongo de nuevo. Bertrand Russell. Ahí está. Nuevamente, ¿qué contribución hizo a las matemáticas? ¿Qué contribución hizo a las matemáticas? La teoría de tipos. ¿Consideran los matemáticos que esta es una contribución a las matemáticas, a la filosofía? ¿Qué consideran los filósofos? ¿Que es una contribución a la filosofía? ¿Sí consideran eso los filósofos? ¿Cuántos filósofos saben de la teoría de tipos y para qué sirve? Hay en este libro otra fotografía quiero enfatizar esa fotografía porque este señor, el de la fotografía que viene aquí, tiene un libro delicioso que también les voy a presentar ahora mismo, nada más que primero quiero localizar la fotografía de este señor, es J. Frank Adams. J. Frank Adams. Ay, ¿dónde quedó la foto? Aquí está. John Frank Adams. John Frank Adams, ahí está. John Frank Adams. Él no vivió tanto como Russell. John Frank Adams, pero tiene un libro no tan bueno como Principia, pero bueno, ahí está. Lecturas sobre grupos de Lie, de J. Frank Adams. Este es de la Universidad de Chicago. De la Universidad de Chicago, lecturas sobre los grupos de Lie. La Universidad de Chicago Press. University of Chicago Press. Esta edición que yo tengo es de 1982. Es una reimpresión que se llama Midway del 82. Son lecturas sobre los grupos de Lie. No son tan difíciles como podrían algunos pensar. Y son muy interesantes. Platicaré más de ellas en otra oportunidad. Lecturas sobre los grupos de Lie. Muchas gracias. No se vayan muy lejos.